El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno del metabolismo óseo mineral en enfermedad renal crónica. Mi nombre es Jason Rambal Torres, soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad Metropolitana y con la compañía y tutoría del doctor Álvaro José Viñas y la doctora Liliana Gómez, que son médicos internistas nefrólogos, y pues acá les presento lo que es el contenido de esta presentación, que inicialmente vamos a hablar de la definición, vamos a hablar de lo que es la epidemiología, la fisiopatología, la clasificación, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Bueno, inicialmente para nosotros hablar de la definición, vamos a encontrar que estos trastornos del metabolismo mineral óseo son más que todo unas alteraciones bioquímicas que son tanto esqueléticas y extraesqueléticas, que es debido a una enfermedad renal crónica que se va a manifestar por una o más combinaciones de las siguientes entidades. Como primero encontramos anormalidades del metabolismo del calcio, del fósforo, de la hormona paratiroidea o de la vitamina D. Vamos a encontrar también alteraciones óseas en cuanto al remodelado, la mineralización, el volumen y el crecimiento o la fragilidad del esqueleto. Y vamos a encontrar también que estos pacientes van a presentar calcificaciones cardiovasculares o vasculares y calcificaciones también en los tejidos blandos. Bueno, continuando con la epidemiología, ¿cuál es la importancia de la epidemiología de los trastornos mineralosos con los pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, en esta gráfica encontramos la relación de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en porcentaje anual con respecto a la relación de la edad en estos pacientes. Entonces encontramos que aquella población general, vemos que a medida que avanza la edad en estos pacientes, vemos que existe un aumento de mortalidad en estos pacientes debido a enfermedades cardiovasculares, y vemos que aquella población que está en terapia sustituta de diálisis, es decir, enfermedad renal crónica terminal, vemos que a pesar de tener una edad temprana, ¿cierto? Como de 25 a 34 años de edad, vemos que existe un aumento de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Y si nosotros relacionamos eso con la población general, vemos que a pesar de que estos pacientes tienen una edad temprana, existe una alta mortalidad muy similar a aquellos pacientes que están en población general y que tienen una edad avanzada. Ahora, es importante esto porque se han generado muchas hipótesis de cómo los trastornos mineral óseos, debido a la enfermedad renal crónica, cómo tienen una alta mortalidad. Y pues acá en esta gráfica vamos a encontrar todos los analitos que se encuentran alterados cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica y cómo ha variado todas sus concentraciones de estos mismos mediante la disminución del filtrado glomerular. Entonces podemos observar acá estos analitos como es el factor de crecimiento fibroblasto 23, que vemos que en etapas iniciales ya de una enfermedad renal crónica cómo empieza a elevarse, ¿cierto? Como ya a partir de que el paciente tiene una disminución del filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, como asciende hacia un pico cuando ya el paciente ya realmente ya está en diálisis o requiere terapia dialítica. De manera inversa ocurre con lo que es la vitamina D, la 1.25 hidroxivitamina D. Vemos cómo esta va a empezar a disminuir, cómo se va a disminuir su biosíntesis a nivel del riñón cuando ya el paciente tiene un filtrado menor de 30 mililitros minutos. Igual forma va a ocurrir con lo que es la hormona paratiroidea. Vemos cómo esta va a empezar a aumentar a medida que va disminuyendo el filtrado glomerular, ¿cierto? Igual forma va a ocurrir con el fósforo, pero vemos que el fósforo va a tener una relación con el factor de crecimiento fibroblasto 23, que debido a su elevación, va a mantener su excreción y va a tratar de que este fósforo, así sea en etapas iniciales y con filtrados menor de 30 mililitros minutos, se mantenga en concentraciones normales. Pero ya cuando el paciente presenta un filtrado glomerular menor de 30 mililitros minutos, vemos cómo ya se empieza a elevar el fósforo, ¿cierto? Y ya cuando el paciente está en terapia dialítica, vemos cómo está aumentado de manera de concentraciones muy considerables todos estos analitos. Si al paciente se le realizara un trasplante renal, vemos como a los 12 meses de haber realizado este trasplante renal, vemos cómo otra vez se pueden normalizar todos estos analitos, ¿cierto? Y llegar a sus valores normales. Y esto también va a estar relacionado que cuando ya el paciente tenga estas concentraciones ya normales de estos analitos, estos pacientes presenten una disminución de presentar una mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Entonces, respecto a
que vemos como los trastornos mineral óseo de la enfermedad renal crónica no solamente estos pacientes van a tener un aumento de presentar enfermedades cardiovasculares, sino que estos pacientes también van a tener riesgo de presentar fracturas. O sea, aquí vemos un estudio epidemiológico donde se valora el riesgo de fractura de estos pacientes, que fue publicado en el 2014, en donde un seguimiento de 3 años y donde en edades, en las mujeres y en los hombres, y vemos con el grupo, y vemos con edades entre 40 y 65 años con relación al filtrado glomerular, y se pudo determinar que a mayor edad se presentaba menor filtración glomerular y que eso estaba relacionado con riesgo de presentar fracturas a estos pacientes, y que hubo mayor presentación de fracturas y mayor presentación de enfermedad renal crónica en este caso en las mujeres. Bueno, referente a la prevalencia de lo que es la osteodistrofia renal, que vemos que esta se presenta en estos pacientes que no son todas las alteraciones óseas que son debido a toda esta enfermedad renal crónica. Vemos que a lo largo del tiempo se han realizado múltiples estudios epidemiológicos en donde se ha evaluado cuál es la prevalencia de esto, pero para esto debemos de conocer cuál es su clasificación, y encontramos la clasificación, pues está la osteodistrofia renal de alto remodelado, encontramos la osteodistrofia renal mixta, encontramos la osteodistrofia renal de bajo remodelado, también llamada osteomalacia, y encontramos la osteodistrofia renal de bajo remodelado, también llamado hueso adinámico. Entonces, acá observamos que la distrofia renal de alto remodelado y la osteodistrofia renal de bajo remodelado, pues ambas a lo largo del tiempo se han mantenido con una prevalencia aumentada superior al 40%, y vemos cómo esta la distrofia renal de bajo remodelado, cómo ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. Ahora, la osteodistrofia renal mixta y la osteodistrofia renal de bajo remodelado, vemos cómo en este estudio nos demuestran que ha tenido una baja prevalencia a lo largo del tiempo, con una prevalencia incluso menor del 10%. Ahora, a lo largo de la historia de lo que son los trastornos del metabolismo mineral óseo en la enfermedad renal crónica, pues han cambiado muchos conceptos y algoritmos y tratamiento de esta enfermedad. Entonces vemos como en 1980 esta enfermedad, cuando se presentaban todos los trastornos del calcio y el fósforo, estos pacientes eran tratados con aluminio, pero posteriormente fue retirado porque estos pacientes presentaban muchas intoxicaciones por esta y se tuvieron que tomar otras medidas. Ya en el año 2000 vemos cómo en el año 2000 vemos cómo ya se asignó el concepto de osteodistrofia renal, ¿cierto? Y también se hizo un algoritmo diagnóstico de este. Entonces, no me deja mover acá. Entonces vemos cómo posteriormente en el 2003 se introdujo o se dio el concepto de lo que es la enfermedad renal crónica, y que se abandonó ese concepto que se tenía de osteodistrofia renal, porque se dieron cuenta que no solamente habían alteraciones óseas, se dieron cuenta que también existían calcificaciones vasculares, extraesqueléticas, y por eso se abandonó en el 2003 el concepto de osteodistrofia renal, refiriéndose como al trastorno metabolismo mineral óseo. Ya en el 2006 se introdujo el nuevo concepto de enfermedad renal crónica, y también se hicieron cambios respecto al abordaje de esta patología. En el 2009 también se asignaron nuevas directrices referente a esto, y vemos cómo también las guías europea y española también hicieron su aporte en los cambios del tratamiento y algoritmo de esta enfermedad. Y actualmente, pues, la guía más reciente, que es la del 2017, que es la guía CADIO, en donde están el manejo y el diagnóstico actualizado del trastorno mineral óseo referente a la enfermedad renal crónica. Es importante que esta enfermedad tiene una fisiopatología un poco compleja, pero para esto es importante primero decir cuáles son los órganos
que participan en esta enfermedad. Entonces, primeramente vamos a encontrar la paratiroidea, vamos a encontrar los riñones, vamos a encontrar el sistema gastrointestinal, vamos a encontrar lo que es el hueso. Y aparte de esto, pues, todos estos órganos pues, también van a participar lo que son los analitos que van a alterarse, como es la paratormona, como es la 1.5 hidroxivitamina D, como es el fósforo y como es el factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, partiendo de que va a haber un estímulo para que se dé la producción de la PTH, que es la paratormona, a nivel de la glándula paratiroidea, y que este estímulo generalmente está dado por los niveles tanto del calcio como del fósforo. Inicialmente, si nosotros, en nuestro paciente, tenemos unos niveles bajos de calcio y un aumento del fósforo, vamos a ver que va a haber un estímulo positivo, es decir, una retroalimentación positiva para que se dé la producción de la PTH. Ahora, si nuestro paciente tiene un aumento del calcio y del calcitriol, se va a producir lo que es la realimentación negativa y se va a inhibir la producción de la PTH y no se va a producir. Ahora, si ya teniendo nosotros la PTH aumentada a nivel sérico, pues esta va a cumplir diferentes funciones en diferentes órganos. Entonces vamos a ver que a nivel renal, la PTH lo que va a producir es una resorción tubular del calcio, ¿cierto? Disminuyendo su excreción a nivel renal y aumentando este a nivel de la sangre. Y lo que va a producir con el fósforo es disminución de esta, es decir, producir excreción del fósforo. Ahora, la PTH también puede estimular la producción del calcitrol, que es la 1.25 hidroxivitamina E, que lo hace es estimulando la alfa-1 hidrolasa, produciendo hidrolización de la 25 hidroxivitamina D, que esta se produce en el hígado para que se produzca más calcitriol. Y el calcitriol producido lo que va a hacer es aumentar la absorción del calcio y el fósforo a nivel del intestino. Ahora, la PTH a nivel óseo lo que va a hacer es aumentar la resorción ósea, ¿cierto? Primero estimulando el osteoblasto mediante las proteínas que se producen para que se dé una maduración rápida del osteoclasto, y esta puede producir mediante las enzimas que se producen, producir degradación de la hidroxipatita, del calcio y el fósforo, y esta se puede aumentar a nivel sérico. Entonces lo que vamos a tener como resultado es que se aumenta a nivel sérico el calcio y el fósforo. Ahora, todo esto va a tener un efecto resultante como tal, que es tener un efecto hipercalcemiante, es decir, aumentar los niveles de calcio, ¿cierto?, en la sangre. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos nuestro paciente que tiene daño o tiene disminución de la masa renal o de la nefrona? Vemos que no se va a cumplir esta función que se debería de cumplir, entonces nuestro paciente no va a poder tener una resorción adecuada del calcio y tampoco va a tener una excreción como tal del fósforo, y tampoco se va a poder dar la producción del calcitriol o la activación de la vitamina D. Entonces estos pacientes pues todo el tiempo van a tener un calcio disminuido y un fósforo elevado, ¿cierto? Y esto lo que va a producir es una retroalimentación positiva hacia la glándula paratiroidea para que se dé la estimulación y la producción de la PTH y se produzca todo este proceso a nivel óseo particularmente. Entonces lo que vamos a tener como un resultado es un hiperpatriotismo secundario debido a este proceso. Ahora, es importante decir que existen unas alteraciones, unas características importantes en el trastorno mineral óseo, ¿cierto?, en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, estos pacientes van a tener alteraciones bioquímicas, alteraciones óseas, calcificaciones vasculares que nos van a llevar a aumento de las enfermedades cardiovasculares, nos van a llevar a aumento de que estos pacientes tengan riesgo de fracturas y un aumento de la mortalidad. Y debido a todas estas alteraciones del calcio y el fósforo, donde el calcio va a estar disminuido y el fósforo va a estar aumentado, como había comentado anteriormente, nos va a llevar a que exista un hiperparathyroidismo secundario. Y este paciente, debido a la disminución de la biosíntesis de vitamina D, va a tener una deficiencia de vitamina D, se van a presentar procesos de calcificación a nivel vascular, ¿cierto? Y anormalidades en los huesos. Entonces vamos a encontrar que todos estos pacientes van a tener riesgo de fractura, van a presentar una disminución de su calidad de vida. Todo esto nos va a llevar a un aumento de la mortalidad, sobre todo las calcificaciones vasculares, y que se presente también enfermedades cardiovasculares. O sea, continuando con la fisiopatología, pues encontramos que nuestro paciente, aparte de que tiene una pérdida de la masa renal
y de las nefronas, donde va a existir una disminución del coeficiente de filtración, entonces el riñón va a perder una de sus funciones también importantes, como es la disminución de la biosíntesis, en este caso de la producción de vitamina D, ¿cierto? Al producirse esta disminución de la activación de la vitamina D, va a haber una disminución de la 1.25 hidroxivitamina D circulante y que no se va a poder cumplir como tal su función que esta debe hacer, que es ayudar a la absorción intestinal del calcio. A producirse esta alteración, entonces nuestro paciente va a presentar lo que es una hipocalcemia, ¿cierto? Niveles bajos de calcio, y que esta hipocalcemia lo que va a hacer es que se va a contrarrestar con un aumento de la secreción de PTH, y que esta PTH lo que va a llevar es a aumentar la reabsorción ósea, ¿cierto? Estimulando el osteoblasto y el osteoclasto para que se libere y se degrade ese óseo y se pueda dar la liberación de calcio hacia la sangre. Pero esto lo que va a producir es un alto remodelado óseo y nos va a llevar lo que es una osteoartritis fibrosa. Y también nos puede producir lo que es remodelado de distribución de óseo, ¿cierto? En cuanto a su volumen óseo, y nos va a terminar produciendo lo que es una osteosclerosis. Ahora, sabiendo que aparte de que pierde su función de biosíntesis, también va a perder su función excretora. Entonces, estos pacientes, como tienen una disminución de su secreción de hidrogeniones, ¿cierto? A nivel de los túbulos distales, entonces vamos a ver, y colector, vamos a ver que estos pacientes van a tener aumento de los hidrogeniones en sangre y se va a producir un trastorno ácido-base, como es la acidosis metabólica. Entonces, esta acidosis metabólica va a tratar de todos estos hidrogenes buscar otros amortiguadores y lo va a hacer a nivel óseo. Entonces se va a producir una disolución de los amortiguadores óseos, como es el carbinato cálcico, y lo que va a llevar es que se produzca una descalcificación ósea y se produzca una osteoporosis porque se reduce el volumen óseo. Ahora, esta disminución de la excreción renal obviamente también nos va a llevar a que se produzca aumento de todas las toxinas urémicas, ¿cierto? Y que estas toxinas urémicas pues, nos van a llevar a que exista una disminución de la reabsorción a nivel intestinal de todas las proteínas y de todos los componentes necesarios, ¿cierto? Y nos va a llevar a que exista una malnutrición proteica calórica, que en los niños vamos a encontrar que se va a producir una alteración del crecimiento óseo en los niños y nos va a llevar a un raquitismo renal. Y también todos estos metabolitos tóxicos, toxinas urémicas, también nos pueden producir que se produzca una disminución de la capacidad de respuesta del hueso a la 1.25 hidroxivitamina E, y que como tal nos va a llevar a un bajo remodelamiento óseo, que es lo que se llama la osteomalacia. Ahora, es importante decir cuáles son las funciones de todos estos analitos que se aumentan, que se disminuyen en este trastorno mineral óseo. Entonces vamos a encontrar un papel importante, lo que es la FG23, que es el factor de crecimiento fibroblástico 23, que va a tener un estímulo importante para su elevación, y una de esas va a ser el aumento del fósforo, recordando que esta es la que regula el metabolismo del fósforo a nivel renal. Entonces vamos a encontrar que su producción va a estar dado porque existen osteocitos que van a permitir la liberación de esta y la producción de esta, y que esta, aparte de que va a tener una función importante a nivel renal, ¿cierto? Va a tener también su incremento a nivel sérico, va a producir ciertas alteraciones, como vemos a nivel vascular, donde va a producir aumento de la vasodilatación de este y va a llevar a lo que es una esclerosis. A nivel cardíaco puede producir hipertrofia de los miocitos, pacientes pueden terminar con una insuficiencia cardíaca, pues a nivel de la glándula suprarrenal va a inhibir la secreción de la BTH, a nivel de los riñones va a producir un incremento de la excreción del fósforo con la estimulación del transportador sodio-fosfato en el túbulo proximal, ¿cierto? Y que, como vemos acá, por eso es la importancia de que todos estos pacientes que cursan con enfermedad renal crónica y que tienen trastorno mineral óseo, vemos cómo el riñón puede afectarnos el corazón cuando está alterada su función. Por eso muchas enfermedades coexisten, enfermedades renales coexisten con problemas del corazón, es decir, con insuficiencia cardíaca. Entonces, como había comentado, su estímulo va a estar dado porque existe una elevación del fósforo a nivel sérico, ¿cierto? Ahora, este incremento de esta hiperfosfatemia nos va a llevar a que exista un aumento tanto de la PTH como un aumento del factor de crecimiento fibroblástico 23, que lo que va a hacer es que ambos van a disminuir
o van a incrementar su excreción a nivel renal, ¿cierto? Para tratar de compensar y disminuir todo este fósforo que está a nivel elevado a nivel sérico. Pero el fósforo también nos va a inhibir lo que es la alfa-1 hidrolasa, su actividad, y nos va a llevar a lo que es una disminución de la producción de la vitamina D activada, ¿cierto? Y entonces aquí vemos cuál es la importancia de esto referente a este analito. No, vamos a encontrar otra proteína que es la proteína cloto, que esta proteína se va a expresar a nivel de los túbulos proximales y que su expresión va a estar dada por el incremento o la síntesis de esta va a estar dada por el incremento del factor de crecimiento 23. Este cloto es muy importante porque una de sus funciones, aparte de lo que va a presentar acá, es que en muchos estudios se ha estudiado esta proteína, que está asociada con su deficiencia está asociada con el envejecimiento y con el aumento de la mortalidad cardiovascular. En ratones se ha estudiado que se ha inducido o se ha permitido la deficiencia de esta proteína cloto y se ha visto que muchos pacientes, o muchos de estos animales, como se ha hecho en estudios con ratones, su deficiencia produce un aumento de las calcificaciones vasculares y eso incrementa o lleva a una mortalidad en esto. Entonces vemos que la función como tal de la proteína cloto es permitir o inhibir la expresión de los transportadores, tanto sodio y fosfato, a nivel del túbulo proximal. Entonces, su estímulo va a ser este factor de crecimiento 23, en donde va a permitir que a nivel de los túbulos proximales se dé la expresión de esta y se pueda dar lo que es la excreción del fósforo. Pero vemos que esto ocurre en un paciente normal, un paciente que no tiene problemas renales, donde tiene normalmente funcionamiento de su nefrona, pero si nosotros tenemos una enfermedad renal crónica precoz, vemos cómo se va disminuyendo la expresión de esta proteína cloto, ¿cierto? Y cómo se vaya alterando la excreción del fósforo. Ahora, si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada, en donde tenemos pérdida de la masa de la nefrona, vemos cómo va a haber una disminución de estas proteínas a nivel del túbulo proximal y no se va a poder dar esta función de que es llevar a una excreción del fósforo. Entonces, por eso estos pacientes van a tener un incremento elevado del factor de fibroblástico 23, tratando de compensar ese incremento del fósforo que, a pesar de que está aumentado, como no hay donde actúe, no va a poder cumplir su función a nivel renal, que es la eliminación de esta. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones que ocurren con la PTH? Como había comentado inicialmente, que su liberación está dada por concentraciones de calcio, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo este calcio va a estimular su producción, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un calcio elevado circulante en la sangre, este va a actuar sobre estos receptores de calcio que se encuentran en esta mona paratoidea, y lo que va a producir es una activación de esto, y al producirse activación de estos receptores, se va a producir una emisión de la liberación y producción de la PTH, ¿cierto? Entonces, este es en el contexto del paciente que tiene calcio elevado o una hipercalcemia. Pero en el contexto que nosotros tengamos un paciente con un calcio bajo, es decir, con una hipocalcemia, vamos a ver que esta no va a poder estimular este receptor de calcio que se encuentra en la glándula paratoidea y se va a producir una activación de esta y no va a poder inhibir se va a dar lo que es la liberación de esta, es decir, se va a producir una retroalimentación positiva y se da la liberación de la PTH en presencia de disminución del calcio sérico. Ahora, ¿qué pasa cuando el calcio está elevado? Ya como dije, se va a dar un aumento de la PTH y que esta PTH lo que va a producir son diferentes efectos. Como sabemos, vamos a producir un efecto a nivel del metabolismo de la vitamina B2, a nivel óseo y a nivel renal. Entonces, va a producir a nivel de efecto de la vitamina B, vitamina D, va a producir es un aumento de la actividad de la 1-alfa hidrolasa, ¿cierto? Lo que va a llevar, como había dicho, a que esta actúe sobre la 25-hidroxivitamina D y la convierte en calcitriol, para que este calcitriol a nivel intestinal produzca la reabsorción tanto del calcio y de fósforo. A nivel óseo, la PTH va a producir aumento de reabsorción ósea y eso nos va a llevar a un aumento del calcio y del fósforo.
Y a nivel renal, esta PTH incrementada va a permitir la reabsorción del calcio y va a disminuir la reabsorción de este, si va a permitir su excreción a nivel renal. Entonces, estos pacientes van a tener un aumento del calcio sérico, pero una fosfaturia, van a presentar disminución del fósforo a nivel unitario. Entonces, ¿cómo se produce todo este proceso para que incremente el calcio sérico a partir del hueso? Entonces, la PTH, ¿cómo va a actuar a nivel del hueso? Entonces, vemos que la PTH va a estimular lo que son los osteoblastos, y al estimular estos osteoblastos va a permitir la expresión de esta proteína, que es la RANKL, donde esta va a tener unos receptores en los osteoblastos precursores, como vemos acá, que ella, al unirse a estos osteoblastos inmaduros, va a permitir que se dé lo que es la maduración de estos, y cuando ya este osteoclasto ha madurado, ¿cierto? Vemos que esto van a actuar a nivel del hueso y van a producir su actividad autoclástica, que es la liberación de enzimas que van a producir degradación de la hidroxipatita, van a permitir que este hueso al degradarse libere calcio, fósforo, y de esta manera la PTH va a producir que se dé la liberación tanto de calcio y de fósforo a nivel sérico. Ahora, dicho lo anteriormente, vemos que estos pacientes cursan con elevación del fósforo, ¿cierto? Y que esta liberación este aumento del fósforo, perdón, que no se está pudiendo eliminar a nivel renal, y esa degradación del hueso que está permitiendo incrementos del calcio a nivel sérico, va a formar lo que son los complejos fosforocálcicos. Entonces va a existir lo que es la paradoja de desmineralización ósea y calcificación vascular. Es decir, a medida que nuestro paciente tiene una disminución de la filtración glomerular, es decir, a medida que va avanzando la enfermedad renal crónica, vemos cómo se va incrementando lo que es los procesos de calcificación, como vemos acá en este ejemplo, sería la arteria aorta, ¿cierto? Y vemos cómo al mismo tiempo, de manera inversa, se va disminuyendo la densidad de este hueso, ¿cierto? Hasta producir lo que es una osteoporosis. Entonces, esto es la relación que ocurre respecto a esto. Entonces, al haber un incremento de estos complejos del fósforo cálcico, estos complejos se van a depositar a nivel de la capa media, ¿cierto?, de las arterias, y ellas se van a dar lo que es un proceso de calcificación, ¿cierto? Y esto es lo que nos va a llevar a que nuestro paciente tenga un aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, porque si este proceso se da a nivel de las arterias coronarias, sabemos cuál podría ser el desenlace de nuestro paciente. Este proceso de calcificación vascular, bueno, como vemos, la célula muscular lisa de estos vasos van a tener su origen de las células mesenquimiales, que también van a dar origen a los linfocitos y también van a dar origen a los osteoblastos y los condrocitos. Esto es lo que normalmente ocurre, ¿cierto? Pero si nuestro paciente tiene factores de riesgo como diabetes, inflamación o enfermedad renal crónica, vemos que estas células musculares lisas pueden convertirse, por así decirlo, mediante este factor de transcripción, el RUNX2, MSX2, se puede convertir en osteoblasto o condrocito, ¿cierto? Y que ya dado este proceso, pues a la presencia de elevación de la misma reabsorción ósea por la enfermedad renal crónica del calcio y fósforo, esto va a dar lo que es la liberación de vesículas de matriz, y estas vesículas de matriz lo que hay es la síntesis de hidroxipatita, y se da como tal el proceso de calcificaciones a nivel de nuestro vaso sanguíneo, y es lo que va a incrementar la mortalidad de muchos de estos pacientes. Ahora, respecto a las alteraciones de la vitamina D, vamos a encontrar que esta vitamina D se puede sintetizar a partir de la piel y la podemos obtener también a partir de la dieta. Una vez este colesterol sintetice la 7-hidroxicolesterol, ¿cierto? Mediante los rayos solares se da lo que es la activación de la vitamina D3. Igualmente va a ocurrir con nosotros ingerimos en nuestra dieta, donde ya ha dado el proceso y se ingiera o sostenga la vitamina D3 y vitamina D2, van a transportar esta vitamina D por una proteína transportadora, donde la va a llegar al hígado mediante una hidrolización que es la hidroxi 25 vitamina E, la va a convertir en 25 hidroxivitamina D. Ya esta 25 hidroxivitamina E va a producir otra hidrolización por la 1-alfa hidrodilasa, donde la va a convertir en 1.25 hidroxivitamina D, que va a ser la forma activa de la vitamina D.
Ya esta vitamina D activa va a actuar a nivel intestinal, donde va a permitir reabsorción ósea de esta, va a actuar a nivel de la glándula paratiroidea, va a actuar a nivel de los osteoclastos precursores, va a actuar a nivel renal, ¿cierto? Aquí en este esquema del lado derecho podemos observar cómo se va transportando la 25-hidroxivitamina D, como vemos acá, y una vez cuando llega a las células renales, mediante un transportador de megabolina y cubulina, va a ingresar a la célula, ¿cierto? Y ya ingresa a la célula mediante la alfa-1 hidrolasa, se va a convertir en 1.25 hidroxivitamina E, que es la activación de este, y esta va a cumplir su función a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal, que es ayudar a la reabsorción del calcio. Entonces aquí vemos cómo se da el proceso de reabsorción del calcio cuando nuestro paciente ingiere alimentos ricos en calcio, ¿cierto? Vemos cómo este calcio va a ingresar a nivel de las células intestinales, donde se va a dar su reabsorción, y que esto lo puede hacer mediante una vía paracelular, donde en esta vía no va a necesitar de ningún transportador de membrana, pero esta vía se va a absorber menos cantidad, a diferencia de la otra vía transcelular, que se va a necesitar de transportadores de membrana. Entonces, una vez este calcio va a ingresar a estos transportadores transitorios de calcio, mediante va a ser captado y se va a depositar en unas vesículas que está formada por los complejos de actina, miosina y calmodulina. Va a estar depositada acá, pero no se va a poder liberar, ¿cierto? Sino que se va a requerir de otra proteína, que esta proteína va a ser producida y va a ser inducida por la calcitrol o 1.25 hidroxivitamina D, que va a actuar a nivel del núcleo de estos enterocitos y va a permitir la producción de la calmidina. Esta calmidina sí va a permitir que se libere todo este calcio que está depositado en esta vesícula a nivel del citoplasma, y este pueda ser transportado mediante estos canales o transportadores de sodio-calcio, y se pueda liberar hacia la sangre. De igual forma, también este calcio también se puede transportar mediante el gasto de energía, es decir, un transporte activo, como ocurriría con la presencia de ATP. Entonces, de esta forma, el calcio va a ingresar a nuestra sangre, y de esta forma se va a dar la reabsorción del calcio. Por eso es importante y necesitamos la presencia de la hidroxivitamina, de la 1.25 hidroxivitamina D, para que se pueda dar la síntesis de la calmidina. Si no hay esto, no se puede dar este proceso, y por lo tanto no se puede reabsorber el calcio. Bueno, ya terminando sobre la fisiopatología del trastorno metabolismo mineral óseo, lo que venimos a hablar es sobre la distrofia renal. Vemos que esta distrofia renal no es más que todas aquellas alteraciones óseas que ocurren respecto al hueso, ¿cierto? Que es el órgano afectado, ¿cierto? Y que generalmente la guía CADIO en el 2017, pues ellos clasificaron esto según el remodelado, según la mineralización y según el volumen óseo. Encontramos entonces que estos pacientes, pues si nosotros queremos identificar y que queremos tener más precisión de cuáles son todas esas alteraciones que ocurren a nivel óseo, pues eso lo podíamos determinar mediante una biopsia ósea. Pero como sabemos, ya conociendo todas aquellas alteraciones que existen a nivel de los analitos, como es la PTH, la vitamina D, el fósforo y el calcio, podemos determinar que nuestro paciente esté presentando, o podemos clasificar a nuestro paciente qué tipo de alteración está presentando a nivel óseo. Entonces nosotros hablamos que nuestro paciente tiene un alto remodelado porque el paciente tiene una actividad osteoblástica o osteoclástica aumentada, una actividad celular importante, en donde estos pacientes lo que están haciendo es una reabsorción aumentada y tratando de aumentar las concentraciones del calcio, ¿cierto? Y que esto nosotros lo vamos a llamar como osteoitis fibrosa. Y esto quiere decir que si nosotros tenemos nuestro paciente con un trastorno mineral óseo y encontramos que nuestro paciente, al hacerle un estudio radiográfico, encontramos alteraciones óseas más un incremento de la PTH o una elevación de esta, podemos decir que nuestro paciente está cursando con un alto remodelado, ¿cierto? Ahora nosotros podemos tener en nuestro paciente que esté cursando con un bajo remodelado, que es aquel que tiene disminución de la actividad osteoblástica o osteoclástica, y a nivel celular trabecular de todas estas. Entonces este paciente nosotros vamos a ver
cómo está su mineralización, si está disminuida o normal o si está normal, ¿cierto? Si este paciente tiene un bajo remodelado y tiene una normalización de la mineralización ósea, vemos que este paciente puede estar cursando con una osteomalacia, ¿cierto? Y si nuestro paciente tiene un bajo remodelado y tiene una normalización de la mineralización, vemos que este paciente va a estar presentando una enfermedad ósea dinámica. Entonces, la osteomalacia, la enfermedad dinámica ósea va a estar asociada a una disminución de la PTH, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con alteraciones radiográficas óseas que presente un bajo remodelado y tenemos una PTH disminuida, podemos sospechar que nuestro paciente tenga una enfermedad ósea dinámica. Ahora, si nuestro paciente tiene una osteomalacia, entonces nosotros vamos a ver que estos pacientes van a tener una disminución de la vitamina D, del calcio y del fósforo. Ahora, respecto a su frecuencia, como había comentado anteriormente, es más frecuente que nuestro paciente presente una enfermedad ósea dinámica que presente una osteomalacia. Ahora, hablando del volumen óseo, vemos que nuestro paciente puede tener una disminución de este volumen óseo y puede ser que nuestro paciente esté cursando con osteoporosis o puede tener un aumento del volumen óseo y nuestro paciente esté presentando una osteosclerosis. Ahora, nuestro paciente puede presentar un bajo remodelado y un bajo volumen óseo, puede tener un bajo remodelado y puede tener un alto volumen óseo, o puede tener un alto remodelado y puede estar cursando con un bajo volumen óseo o un alto remodelado con un alto volumen óseo. Es decir, que no tiene nada que ver que si tiene un bajo remodelado, quiere decir que nuestro paciente tenga un bajo volumen óseo. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas que presenta nuestro paciente cuando tiene una distrofia renal de alto remodelado, vamos a encontrar que como existe una hiperfosfatemia, estos pacientes van a presentar un prurito generalizado, ¿cierto? Y aquellos pacientes, como sabemos que ya tienen hipertiroidismo secundario, esta elevación de la PTH se va a comportar como una toxina urémica y nos va a producir al paciente perder apetito, náuseas, sabor metálico y malestar general. Estos pacientes, debido a todo este hemorragiado que existe, este alto remodelado que existe, estos pacientes van a manifestar dolores en la cadera, dolor bajo de espalda, las piernas, dolor reticular, depósito periarticular de cristales de fosfato del calcio, como ya había dicho, que se forman muchos complejos de fosfato del calcio y estos se pueden depositar en las articulaciones y pueden presentar todos estos dolores que producen los pacientes. Ahora, estos pacientes, como había comentado, a pesar que están produciendo reabsorción ósea y se está elevando el calcio a nivel sérico, estos pacientes cursan con hipocalcemia. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esto? Es decir, que debe ser mayor la absorción intestinal, ¿cierto? Para que nuestro paciente pueda tener una normalidad de calcio, a diferencia de esta reabsorción que se está produciendo a nivel del hueso. No va a compensar y no va a llegar a que se normalice nuestro calcio sérico, dado que está muy disminuida, este proceso, y recordar que el calcio para que se pueda reabsorber necesita del calcitor, y como vemos esta también está disminuida, y que también este calcio va a producir muchos complejos con el fósforo y el calcio, y eso también va a permitir la disminución de este. Entonces vamos a encontrar que esa hipocalcemia nos va a llevar a una hiperexcitabilidad neuromuscular. Entonces nuestro paciente va a presentar parestesia periorares, va a presentar el signo de Trosson, va a presentar el signo de Chemostet y también va a presentar convulsiones tetáneas. Y a nivel electrocardiográfico vamos a encontrar que nuestro paciente va a tener un aumento en el intervalo QT. Ahora, ¿cuáles son todas las alteraciones que nosotros vamos a encontrar en un paciente cuando le hacemos la radiografía que tiene una osteodistrofia renal de alto remodelado? Vamos a encontrar erupciones periodósticas, donde va a haber presencia de lesiones quísticas, vamos a encontrar vértebra de Yerset-Ruit, vamos a encontrar esto a nivel de la columna, vamos a encontrar que a nivel de los vasos sanguíneos vamos a observar calcificaciones arteriales importantes, y como en este ejemplo a nivel pulmonar vamos a encontrar calcificaciones pulmonares importantes. Aquí vemos otro ejemplo, calcificaciones periarticulares, que son puro depósito de complejos o producción de calcio, y vemos acá otro ejemplo como es calcifilasis a nivel de la piel. Vemos como también se da este proceso aquí con presencia de necrosis, y que esto puede producir infección, incluso pueden llevar
a un cuadro de sepsis en nuestro paciente y llevarlo a la muerte. En los pacientes que tienen hidrotrofia renal de bajo remodelado, aquí vemos cómo se observa una pseudofractura o pérdida de la continuidad cortical, y esto es debido al mismo remodelado óseo que existe, y nos puede confundir y podemos creer que nuestra paciente tiene una fractura, pero no, eso se debido al mismo disminución del remodelado que presenta nuestro paciente. También tenemos curvatura lumbar de los huesos, y los pacientes que tienen raquitismo, vemos cómo hay ensanchamiento metaeficitario de los cóndilos femorales y los platillos tibiales. También vemos lo que es la osteopenia en estos pacientes, disminución, en este caso el volumen óseo. También está asociado a ruptura tendinosa espontánea y calcinosis tumoral, que esto sí es de muy mal pronóstico en estos pacientes. Ahora, nosotros, respecto a nuestro diagnóstico, como sabemos, ya sabemos cuáles son todas estas alteraciones de los analitos que se encuentran alterados en el trastorno mineraloso. Entonces, si nosotros le vamos a pedir lo que son los niveles de calcio a nuestro paciente, vamos a ver lo que es la fosforemia, vamos a ver lo que es la PTH, que va a estar aumentada debido al mismo hiperpalturismo secundario, el calcidiol, que está disminuido, la fosfatasa alcalina, que también puede estar aumentada, el aluminio, que esto ya no, realmente ya no se pide, y las pruebas de imagen que mostré anteriormente, y también la biopsia ósea, que no va a estar indicada en casos particulares. No a todo paciente le vamos a hacer biopsia, sabiendo que está muy relacionada la enfermedad mineralosa con la clínica y con las alteraciones de los analitos en estos pacientes. Entonces, nosotros vamos a medir los niveles de calcio, vamos a tener un calcio sérico total, que va a ser la suma de todos estos calcios, tanto el calcio ionizado, el calcio unido a las proteínas, el calcio en complejo, unido a los citratos, el bicarbonato y el calcio libre intracelular. Y aquí podemos observar las diferentes concentraciones de esta. Importante decir, como el calcio, hay un porcentaje de calcio importante unido a las proteínas de 4 a 4.6 miligramos. Vemos que si nuestro paciente tiene una disminución de la albúmina, como sabemos que la albúmina es una proteína bastante abundante en nuestro plasma, vemos que una disminución a partir del corte de 4 gramos sobre decilitro va a haber una disminución por cada 1 gramo de albúmina disminuido del calcio total de 0.8 miligramos decilitro. Y esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos corregir ese calcio total, porque ante la disminución o una hipolinemia no vamos a tener un calcio total como tal verdadero, por así decirlo, sino vamos a tener un calcio total disminuido debido a que hay una disminución de la proteína donde se une el calcio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, mediante una fórmula como esta que vemos acá, es hacer lo que es el calcio total corregido, que lo que vamos a aplicar es el calcio actual más 0.8, eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de 4 menos la albúmina total. O también podríamos utilizarlo mediante las aplicaciones que solicitan actualmente. Ingresamos lo que es el calcio total y colocamos el valor de la albúmina, y ahí nos da lo que es realmente el calcio corregido en estos pacientes. Aquí vamos a ver los niveles y frecuencias de las determinaciones que nosotros le vamos a hacer respecto al calcio a estos pacientes, diferente o dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica que tenga estos pacientes. Si nosotros tenemos un paciente con un estadio 3A, 3B, la frecuencia de determinar el calcio va a ser de 3 a 6 meses. Si nuestro paciente tiene un estadio de 4, vamos a hacer una frecuencia de determinación de cada 3 meses. Si ya está en estadio 5, la determinación del calcio a nivel sérico va a ser mensual. Ahora, referente al fósforo, vemos que esta va a tener un valor normal, más o menos de 3.6 a 5.2 miligramos sobre decilitro, con un valor más o menos promedio de 4.4 miligramos sobre decilitro, y que va a haber también lo que es la fracción de crección de fósforo, que esto casi no se usa, donde normalmente es de 10 a 20%. Entonces aquí vamos a ver también los niveles y frecuencias de determinaciones para el fósforo según el estadio de la enfermedad renal crónica. Si tiene un estadio de 3A a 3B, se le va a hacer una frecuencia de cada 3 a 6 meses. Si nuestro paciente tiene un estadio 4, cada 3 meses le vamos a hacer determinación del fósforo. Si tiene un estadio 5, esa determinación lo vamos a hacer mensual. Ahora, respecto al aparato hormona, vemos que esta ha variado sus valores referente a los diferentes guías que existen. Entonces aquí podemos ver que si nosotros tenemos un rango de estándar normalidad de 10 a 15 picogramos sobre mililitros,
pero si vemos cómo ha variado a partir de la guía CADIGO del 2023, donde tenían otros valores de referencia, pero a partir del 2006, con la guía CADIGO, vemos que hasta la actualidad, que la reciente guía fue en el 2007, vemos que ellos toman un valor de 2 a 9 veces el límite superior de ensayo, ¿cierto? Referente al aparato hormonal. Entonces, vemos que no, algo importante, unas recomendaciones respecto al aparato hormonal, es que no hay que tratar los parámetros bioquímicos aislados, sino la tendencia. Es evidente iniciar acciones cuando la tendencia es a la baja, es decir, cuando nuestro paciente tiene un remodelado bajo, como es el hueso dinámico, o un remodelado alto, como el caso que ocurra con la cistitis fibrosa. Es decir, si nosotros determinamos la PTH de nuestro paciente y esa PTH pues se está incrementando de manera muy importante, ahí es donde nosotros vamos a tener una importancia de determinar un tratamiento en estos pacientes, porque eso no quiere decir que hay un recambio óseo muy importante. Pero si nuestro paciente de pronto le tomamos una PTH y salió elevada y después al otro mes salió disminuida y después salió elevada, pues esos casos no hay que tratarlos como tal, sino es la tendencia a que como ella se está elevando y cómo lo está determinando que existe mucho recambio óseo. Se deben evitar los valores extremos, es decir, valores menores de 2 veces al valor inferior de este y valores superiores 9 veces a este, sobre el límite alto de la normalidad, puesto que son considerados como muy extremos de riesgo. Y si nuestro paciente al momento de hacer el tratamiento para tiroideos no es una urgencia médica, si nuestro paciente tiene un valor súper alto, ya que si nosotros normalizamos eso de una forma muy rápida, podemos producir complicaciones en estos pacientes. Están los niveles y frecuencia de las determinaciones de la PTH sobre el estadio de la enfermedad renal crónica. Entonces, aquellos pacientes que tienen estadio de 3A a 3B, su frecuencia debería hacerse de 6 cada 2 meses. Si tiene un estadio 4, de 3 a 6 cada mes. Si tiene un estadio 5, nosotros debemos determinar la PTH cada 3 meses en nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Respecto a la fosfatasa alcalina, pues es útil junto a la PTH, ya que nos habla es muy predictora del recambio óseo en los pacientes que no tengan una enfermedad hepática, ¿cierto? Y que esta PTH refleja directamente la actividad puntual de la fosfatasa alcalina. Pero ¿cuál es la importancia de nosotros determinar y hacerle fosfatasa alcalina si también estamos haciendo PTH en nuestro paciente? Pues que si realmente estos pacientes tienen un nivel de PTH y fosfatasa alcalina relativamente bajo, pues nos puede hablar que nuestro paciente está presentando una enfermedad ósea dinámica, y ahí es donde debemos nosotros de mirar qué es lo que está pasando y tomar la conducta médica con lo que el paciente está presentando. Ahora, respecto a la vitamina D, que es el calcidiol, vemos que esta es la 25-hidroxivitamina E. Esta es la que se recomienda en la medición, ¿cierto? Ya que nos informa sobre la reserva de vitamina E, y que generalmente no se hace la medición del calcitrol de la 1.25-hidroxivitamina E, ya que esto se utiliza más en el ámbito de la investigación, ¿cierto? Y que esta debe monitorizarse cada 6 meses en aquellos pacientes que están recibiendo este tratamiento como suplementación para evitar la toxicidad, ¿cierto? Y se debe ajustar la dosis según los niveles que tengamos de la vitamina D. Entonces nosotros consideramos que nuestro paciente tiene una insuficiencia de vitamina D cuando está menor de 15 nanogramos sobre decilitro, y tiene una insuficiencia cuando es de 15 a 30 nanogramos sobre decilitro. Se debe evitar el aumento de la vitamina D sobre 60 nanogramos sobre decilitro, dado que esta tiene sus efectos a veces, dado que si el paciente está recibiendo mucho vitamina D, va a tener una disminución de remodelado óseo, ¿cierto? Y se recomienda que los valores, cuando ya el paciente ya se le inició tratamiento y tiene unos valores mayores a 20 nanogramos sobre decilitro, idealmente que nuestro paciente llegue a unos valores superiores a 30 nanogramos sobre mililitro. Ahora, estos son los niveles y la frecuencia de determinaciones para determinación de la 25-hidroxivitamina D. Si nuestro paciente tiene un estadio 3 de enfermedad renal crónica, se debe realizar de 1 a 2 veces al año desde el estadio 3 al estadio 5. Ahora, como había comentado anteriormente, las indicaciones de la biopsia en estos pacientes con enfermedad crónica o que tienen un trastorno mineral óseo, pues van a tener unas indicaciones muy particulares. Había comentado que con solamente ellos saben los niveles de la PTH, si está disminuido y si tiene alteraciones óseas, uno puede sospechar que el paciente tiene un alto remodelado óseo, o si está disminuido y también vemos cambios importantes en esto, nosotros podemos
sospechar que el paciente tiene una enfermedad dinámica ósea, ¿cierto? O también podemos sospechar que el paciente tenga una osteomalacia, si de pronto nuestro paciente tiene niveles bajos de vitamina E, de fósforo, entonces, y encontramos todas estas alteraciones que mostré anteriormente, entonces no es necesario que este paciente se le haga biopsia. Pero hay situaciones como, por ejemplo, donde el paciente tiene fracturas patológicas o dolores óseos persistentes inexplicables, o el paciente tiene alteraciones radiológicas no explicadas por la enfermedad ósea urémica, también se le puede realizar lo que es una biopsia ósea. Entonces, eso es lo importante referente a eso. Ahora, referente al tratamiento, pues, ¿cuáles son nuestros objetivos cuando nosotros vamos a tratar a nuestro paciente con trastorno de metabolismo mineral óseo o la enfermedad renal crónica? Pues, primero es corregir la dosis de la 25-hidroxivitamina D, hacer una corrección de este hiperpatriotismo secundario que presentan estos pacientes, la corrección de la hiperfosfotasemia y la corrección y ajustar nuestra dieta en estos pacientes. Entonces, lo más fácil y lo primero que debemos hacer es corregir la hiperfosfatemia. Y uno de los principales, de lo primero que se debe hacer es que nosotros debemos de reducir lo que es la dieta de nuestro paciente de fósforo. Y se le indica una dieta más o menos de 800 miligramos o 1000 miligramos diarios. Y que debemos de dar todas las instrucciones nutricionales a nuestro paciente, en donde debemos explicarles que deben de reducir ciertos medicamentos, como vemos acá, como son la presencia de fósforo en los granos, como las lentejas, como los garbanzos, la zaragoza. Vemos que su absorción es de 10 a 30%. También aquellos alimentos que tienen fósforo animal, como es el pescado, como es la carne, la leche. Vemos que esto también tiene una absorción del 40-60%, y aquel fósforo inorgánico, una absorción del 100%, si miramos como fósforo oculto, perdón, por todos los aditivos que tiene. Y vemos que estos alimentos como los embutidos, las bebidas gaseosas, las harinas, todo esto, encontramos, tienen una absorción del 100%, y que esto puede producirnos complicaciones en nuestro paciente, nos puede incrementar más el fósforo. Entonces, si nuestro paciente, a pesar de esto, ya hicimos las medidas, es decir, se recomienda que nuestro paciente hagamos una dieta por lo menos de 3 semanas, de un mes. Si nuestro paciente, a pesar de esto, no disminuye las concentraciones de fósforo, entonces ya sí debemos utilizar lo que son los quilantes de fósforo. Entonces aquí encontramos los cationes con calcio, como es el carbonato de calcio, los cationes con magnesio, los metales pesados, los polímeros no absorbibles, ¿cierto? En donde podemos utilizar esto para disminuir la absorción del fósforo. Y que hay que tener algo importante acá, es que en el momento de nosotros usar cationes con calcio, vemos que si nosotros sabemos que estos quelantes contienen calcio, puede que el calcio se resorbe, ¿cierto? Y que al resolverse esto se une al fósforo, que formen lo que son los complejos de fósforo cálcico, y esto nos produzca más complicaciones y calcificaciones en nuestro paciente. Por eso es que hay que evitarlo, y por lo generalmente se inicia con manejo con hidróxido de aluminio. Entonces, ahora, diferente a la dosis de la vitamina D, pues como había comentado, es importante que nosotros debemos de reponer esta vitamina E según los valores que nosotros tengamos. Si nuestro paciente tiene insuficiencia de vitamina E porque está menor de 15 nanogramos sobre mililitro, pues nosotros debemos de iniciar un manejo con ergocalciferol, ¿cierto? O colecalciferol, de acuerdo a estos niveles que comenté, y debemos de realizar una etapa de corrección, ¿cierto? Entonces sería una dosis de 25 de vitamina D diaria de más o menos de 3.000 a 6.000 unidades al día, o puede ser semanal de 30.000 a 50.000 unidades a la semana. Entonces, el objetivo de esto es que nuestro paciente ya llegue a unos valores mayores de 20 nanogramos sobre el mililitro. Y cuando ya se llega a estos valores, nosotros lo que vamos a hacer es iniciar una dosis de mantenimiento en nuestro paciente, ¿cierto? Que es una dosis diaria de 25 hidroxivitamina E, o una dosis menor de 1.000 a 200 unidades al día, o puede ser semanal de 10.000 a 14.000 unidades por semana. Lo ideal es que nuestro paciente tenga unos valores mayores a 30 nanogramos sobre mililitro, pero no mayor a 60 nanogramos sobre mililitro. Ahora, también hay una dosis recomendada en aquellos pacientes que nosotros vamos a utilizar vitamina D activada, en el caso de los estadios 3 y 4 que voy a mencionar anteriormente,
es que si ya nosotros iniciamos tratamiento de estos pacientes, ya con la suplementación de la vitamina D, pero nosotros ya dimos tratamiento para corregir la hiperpotasemia, el paciente se le está colocando la vitamina D, se le está haciendo la corrección de la hipocalcemia, aún persiste con elevación de la PTH, y este paciente está indicado a iniciarle manejo con calcitriol o con análogos de la vitamina D, como es el docilcalciferol o el paricalciferol. Entonces, algo importante es que la vitamina D no se debe administrar en el contexto de que nuestro paciente tenga niveles elevados del fosfato sérico cuando el calcio sea mayor de 9.5 miligramos por decilitro, porque ya sabemos que la función de esta es aumentar la absorción intestinal del calcio, y que si nosotros a nuestro paciente le damos, le administramos vitamina E, se va a aumentar las concentraciones de calcio, y vemos que este paciente tiene fósforo elevado y se va a producir lo que son los complejos fosfocálcicos, y esto va a traer complicaciones en nuestro paciente, como lo había comentado anteriormente. Ahora, pacientes que tienen un estadio 3 de la enfermedad renal crónica, entonces, ¿cómo va a ser el uso de la hidroxivitamina E, de la vitamina D activada, ¿cierto? Según los niveles de la PTH y según los niveles de la hidroxivitamina E sobre los niveles de la 25 hidroxivitamina E. Entonces, vemos acá que primero vemos la PTH, si está aumentada al valor normal, entonces nosotros primero debemos corregir los niveles elevados de fósforo, corregir la hipocalcemia y tratar la deficiencia o insuficiencia de vitamina E. Entonces eso lo hacemos con el tratamiento que había comentado anteriormente, que es el ergocalciferol y el colecalciferol. Entonces nosotros le vamos a repetir los valores de PTH a estos pacientes a los 6 meses del tratamiento, pero si a pesar de esto el paciente persiste con PTH elevada mayor de los valores normales del método utilizado, y ahí sí debemos de utilizar vitamina D activada, como en este caso el calcitriol, el docilcalciferol y el paricalciferol. Ahora, en el caso que nuestro paciente tenga un estadio 4 y 5 de enfermedad renal crónica y que tenga una PTH elevada, pues nosotros vamos a hacer manejo enseguida de corregir la hiperfosfatemia y la hipocalcemia, ¿cierto? Y este paciente se va a suplementar con calcitriol, con 0.5 microgramos al día, o de docilcalciferol o paricalciferol. Y al mismo tiempo, si nuestro paciente tiene una deficiencia o una insuficiencia de la vitamina D, la 25 hidroxivitamina E, debemos suplementarlo con ergocalciferol o con el calciferol. Ahora, respecto a la corrección del hiperpatriotismo secundario que presentan estos pacientes con trastorno mineral óseo, pues se sugiere mantener los valores de aparato hormonal intactos entre 2 y 9 veces al valor máximo del ensayo normal, como lo había comentado anteriormente, como lo recomienda la guía CADIGO del 2017. Los valores por debajo de este nos sugieren una alta sensibilidad y especificidad para la presencia de bajo remodelado óseo, una biopsia ósea, y los valores por encima de esto nos sugieren que es un alto remodelado óseo. Entonces, respecto a los valores de este, si son muy persistentes, superiores a 150 a 200 picogramos, aproximadamente de 2.3 a 3 veces al límite superior de la normalidad, es decir, partiendo de 65 picogramos por mililitro, a pesar de ya nosotros le dimos tratamiento de hipofosfatemia, los niveles altos de fosfato, la deficiencia de vitamina D, se sugiere que este paciente debe recibir tratamiento con calcitriol o análogos de la vitamina D, como había comentado anteriormente. Entonces, ya aquí con valores muy elevados de la PTH, es decir, con valores de 350 a 500 picogramos por decilitro, y con aumento tanto del calcio y del fósforo a nivel sérico, vemos que estos pacientes debemos de iniciar manejo con Cinacalcet, que es un análogo que lo que hace es muy parecido a la función que hace el calcio a nivel de los receptores de la PTH en la glándula parotidiana, y lo que hace es que se disminuya esta, ¿cierto? Y que cuando ya nuestro paciente ya está recibiendo el Cinacalcet de 30 miligramos y encontramos que llevamos a nuestro paciente con valores del calcio menor a 10 miligramos por decilitro y fósforo menor de 5 miligramos por decilitro, podemos ya nuestro paciente administrar el calcitriol, o ya sea paracicalcitrol o docilcalciferol, y continuar con el Cinacalcet. Ahora, si nuestro paciente tiene concentraciones más elevadas aún de la PTH, es decir, de 500 a 700 picogramos sobre mililitro, pero tiene disminución del fósforo y del calcio, como vemos acá, este paciente se le debe iniciar manejo con Cinacalcet, una dosis de 30 miligramos día, y con el calcitriol y con los análogos de la vitamina D que ya mencioné anteriormente. Pero a diferencia de la dosis que usábamos acá, con estos valores vemos que esta dosis es mucho mayor.
Y si nuestro paciente continúa con una PTH elevada de 750.000 microgramos sobre decilitro y tiene disminución del nivel de calcio y del fósforo, vemos que continuamos con Cinacalcet a 30 miligramos día, pero vemos como la dosis tanto del calcitrol y los análogos de la vitamina E es mucho mayor, ¿cierto? Y si nuestro paciente, tiene una PTH mayor de 1000 picogramos sobre mililitro, y que a pesar de esto ya tenemos dosis máxima tanto de Cinacalcet, del pareciclatiol o del dosercalciferol, y no hay respuesta médica, nuestro paciente podría ser candidato a la realización de una paratidectomía. Ahora, referente al tratamiento de la enfermedad ósea de bajo recambio, aquí vemos el esquema de tratamiento, que son los pacientes que tienen un bajo recambio óseo, como es el óseo dinámico, ¿cierto? Si existe una PTH, hay una disminución de veces el valor normal de su referencia, que normalmente son los pacientes que tienen alto riesgo, como los diabéticos, los ancianos, los nutridos o desnutridos, vemos que se debe disminuir o suspender si estos pacientes están recibiendo vitamina D activa, como lo he dicho anteriormente. Y se debe disminuir también los quelantes cálcicos, y si se utiliza calcio en el líquido dializante, también se debe disminuir. Ahora, para concluir, entonces sabemos que los trastornos de mineral y óseo son secuelas frecuentes en la enfermedad renal crónica. Dichos trastornos se denominan colectivamente enfermedad renal crónica mineral y ósea. El término osteodistrofia se usa exclusivamente para definir las patologías óseas observadas en la biopsia en pacientes con enfermedad renal crónica, y el hipertiroidismo secundario engloba la mayoría de las anomalías bioquímicas que se caracterizan por la enfermedad renal crónica. Se deben utilizar 3 parámetros para evaluar la patología ósea, es decir, la osteodistrofia renal, como es el recambio óseo, la mineral ósea, el volumen óseo, y la ostitis fibrosa quística se caracteriza primeramente por tener un alto recambio debido al hiperparatiroidismo secundario, y la enfermedad ósea dinámica se caracteriza predominantemente por un bajo recambio. Eso es todo, muchas gracias.